Acá en Parsur vamos a tener el placer, la distinción de hablar con una persona que en realidad es un amigo de la casa, una persona muy distinguida en el ámbito de lo que es la cuestión antártica. Él fue el exdirector nacional del Antártico durante muchísimos tiempos, no recuerdo bien ahora el periodo, pero por lo menos 10 años. Vamos a hablar con el doctor Mariano Memoli. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? Bueno, el gusto de saludarte y bueno, agradezco la presentación. Sí, estuve un tiempo largo, desde el año 2003 al 2016, pero lo que más me gusta a mí es el haber estado viviendo en la Antártida como jefe de una base en todo el año 90 y 91, ¿no? Eso es lo que a uno le da la pertenencia a la Antártida y a la provincia también. Comentanos que, a ver, para ir introduciéndonos, porque vamos a hablar un poco de actualidad, pero para hablar de la actualidad, con toda tu sapiencia, me gustaría que nos comentes cuál fue tu experiencia en la Antártida, tanto en la Antártida en sí mismo como director y después luego como director nacional del Antártico. ¿Qué reflexión te deja toda esa experiencia que estás volcando ahora que vas a tratar de volcar en esta entrevista? Bueno, lo puedo resumir, los primeros 2 años yo no conocía a la Antártida y la Antártida me cambió la vida para bien. Me dio otro espíritu, otra dimensión de lo que es el territorio argentino y también el darle importancia a lo importante, que eso es una de las cosas que reflexiona cuando se está en soledad, cuando uno está allá y está viviendo la cuestión antártica de veras, está en el territorio y sabe lo que es trabajar en el territorio. Eso a mí me cambió la vida para bien. Después seguí trabajando en la Dirección Nacional del Antártico, hice algunas campañas antárticas y tuve el honor que me nombraran director nacional del Antártico, no tanto en lo personal, sino por lo que representa el cargo, lo que representa trabajar en la Antártida, y ahí conocer la gestión antártica desde otro punto de vista, más involucrado en el saber hacer que en el deber ser. O sea, uno también tiene que tener en claro el deber ser, pero también tiene que tener en claro el saber hacer, lo que es la gestión en sí misma, con sus ventajas y sus desventajas, con los aciertos y con los errores uno tiene que convivir. Sobre todo en un país que es muy pendular en cuanto a las cuestiones políticas y sobre todo, vamos hablando un poco de la actualidad, en las cuestiones pendulares, o sea, las cuestiones de políticas de Estado no pueden ser pendulares, ir hacia un lado o hacia el otro y cambiar en 180 grados. Eso no es bueno para una política nacional. Hay cosas que se sostienen, otras que no. Y las que se sostienen, bienvenido sea, porque lo que uno busca en un cambio de gestión, o sea, cuando uno le dice muchas gracias, bienvenida a la nueva gestión, lo que uno espera es que se sostenga lo que está bien y que se mejore lo que no está bien. Entonces, es a lo que uno aspira, y también en dejar gente formada para el futuro. Esto es lo que pasa, hablando en términos antárticos, con los que trabajan en los temas. Los militares siguen formando cuadros, los diplomáticos siguen formando cuadros, y en la parte civil no. En la parte civil no hay una carrera que sostenga a los cuadros técnicos que vale la pena sostener, y hablo desde el que mantiene la infraestructura de la base hasta el jefe de una investigación científica. O sea, tiene que haber una apertura mayor hacia lo que es la organización antártica. Eso estaba muy claro, y estaban muy claros cuáles son los roles de los que debe tener cada uno, y ahora veo que todo esto está medio confuso. Con respecto, vos estuviste, entonces, más o menos del año 90 hasta el 2003, estuviste de alguna manera desempeñándote en tu rol de doctor. Sí, y en la investigación también. O sea, lo que más me interesaba era la investigación en temas inmunohematológicos, en temas de la medicina aeroespacial. Estuve también vinculado con agencias espaciales
europeas en su momento, que formaban, y se hablaba de lo que eran los viajes espaciales ya más allá de la Luna, ¿no? O sea, cosas que parecían de ciencia ficción en su momento. Entonces sí, trabajé y también me permitieron participar en reuniones internacionales, tanto en las reuniones latinoamericanas como la de el Comité para Investigaciones Antárticas, el SCAR, y claro, y ahí uno empezó a tomar conciencia de todo lo que había alrededor de la Antártida, más allá del límite que conocíamos, ¿no? Así que sí, eso me sirvió y me sirvió de mucho. Y durante tu tiempo como siendo el director nacional del Antártico, del 2003 al 2016, me dijiste 2017. Sí, 2016. 2016. ¿Cuál fue la tónica que tuvo la gestión durante todo ese periodo? Porque la gestión, obviamente, la política es del Ejecutivo Nacional, que obviamente vos sos un delegado y una persona que tiene su impronta, pero hay una política nacional en cabeza del Ejecutivo. ¿Cuál era la tónica de esa política? Mira, hubo dos grandes momentos, si bien hubo tal vez algunos matices entre estos dos grandes momentos. En el año 2003, cuando empezamos, había que recuperar el Estado. Se hablaba ahí después del año 2000, en la crisis del corralito, cuando pasaron estas cosas terribles en la economía argentina, de cerrar bases en la Antártida. Sí, me acuerdo. En los cuales participé activamente para que no se cerraran bases en la Antártida. Nos reunimos con el entonces senador Gioja, que nos recibió y que trató de alguna manera de contenernos, porque éramos en ese momento personal de trabajo que estaba en contra del cierre de bases. Y bueno, la primera impronta era recuperar la cuestión antártica, el funcionamiento científico, y mejorar lo que había hecho la gestión anterior, que la gestión anterior hizo lo que pudo con lo que tenía. Estamos hablando de la gestión Menem. De la gestión de la Rúa. De la Rúa. Claro, de la gestión de la Rúa. Cada vez el presupuesto era más chico, entonces había que pelear con el presupuesto, había que sostener la investigación científica con las bases en crisis, con insumos que no llegaban, con el pase a la Cancillería, en donde la Cancillería no estaba preparada para administrar todo lo que era la gestión antártica. O sea, la Cancillería administraba embajadas, administraba las cuestiones edilicias, pero no entendía que había que comprar los víveres una vez al año porque después no se podían llevar. Claro. No entendía de las licitaciones, no entendía de la compra de ropa, por qué pedíamos ropa tan detallada, y claro, si nosotros comprábamos ropa que no estaba muy detallada, te vendían porquerías. Yo me acuerdo haber tenido botas en la Antártida que se me despegaba la suela y me entraba la nieve a la planta de los pies. Entonces, estas cosas no tenían que repetirse. Y eso había la gestión Menem. Exacto. Y eran cosas que no tenían que repetirse. Había cuestiones muy fuertes y había que volver a trabajar esas cuestiones. Entonces, la segunda fue cuando empezamos a recuperar el presupuesto. Tuvimos un golpe muy fuerte con el incendio del Irízar, que realmente el golpe fue muy fuerte en el año 2010, 2006, 2007. El incendio del Irízar. Me acuerdo que me llamó un científico y me dice, están pasando imágenes que se prendió fuego el Irízar, así que era ya la mañana muy temprano, antes creo que eran las 6 de la mañana cuando me avisan, y
salí rápido, me vestí, me fui a hablar con el jefe del Estado Mayor Conjunto, en ese momento el brigadier Chevalier, y sí, me estaba diciendo que se quemó el Irizar, así que hubo que reorganizar las campañas antárticas con lo que se podía y cómo se podía, sabiendo que no había una mejora del instrumento militar en aquel momento. El Irizar estuvo en reparaciones casi 12 años. 12 años, claro. Claro, porque después del incendio del Irizar ya no volvimos a contar con un buque propio de la envergadura del Irizar en Argentina. Entonces sí, había parches. Y ahí se tomó mano de lo que había, coordinaciones con la Fuerza Aérea, Hércules que venían ya muy baqueteados. Los Hércules empezaron en los años 70, cuando se adquirieron, o sea, ya tenían había que hacerle mucho recorrido, no había presupuesto para todo. Había buena voluntad, todos tenían voluntad por la cuestión antártica, pero limitadas por las cuestiones operativas, presupuestarias. También había algunos intereses personales de algunas personas que nunca me quedaron bien claro, por eso no, o sea, porque siempre fue el buque ruso Golovnin, que tenía sus bemoles. Si bien los helicópteros que iban a bordo de la empresa Avialif de Rusia eran unos tipos profesionales que la verdad me impresionaba cómo operaban en el tema de la operación de helicópteros, no se notó porque también se perdieron los helicópteros Sikin que estaban en el Irizar. No sabía esa parte. Claro, cuando se quema con todo. Claro. Y bueno, a empezar a remar y después reconstruir la campaña científica. En ese sentido también la Armada puso los buques que podía poner, y también tuvimos la ayuda de la prefectura, que puso buques que, si bien no eran logísticos, sirvieron para mover los científicos entre las bases y hacer algunas cosas más. También funcionó el buque Puerto Deseado, o sea, se intentó hacer lo que se podía, pero con limitaciones muy grandes. Y la otra parte también era que teníamos que tener mayor presencia técnica, político-técnica y científica en todas las reuniones internacionales, en todo lo que sea internacional. Teníamos que tener presencia en todos los temas. Entonces, con lo que podíamos mandábamos los científicos al Comité para las Investigaciones Científicas, el SCAR, al COPNAP, incrementamos mucho a nivel latinoamericano. O sea, considerábamos que Argentina tenía que estar presente y ejercer su rol de liderazgo natural, a veces compartido con Chile, pero Argentina tiene que tener un rol central a nivel Latinoamérica, que hoy no lo tenemos. Hoy se abandonó esta cuestión de integración latinoamericana, en donde el concepto era, bueno, trabajemos con Latinoamérica, invitemos a que formen parte de las campañas antárticas argentinas, brindemos el apoyo, así como hoy lo está haciendo el Reino Unido con el resto de los países, sobre todo con la Unión Europea y con el Commonwealth. Si uno se pone a ver todo lo que mueve el Reino Unido, y bueno, lo hace de esa manera. Entonces Argentina tiene que hacer lo mismo. O sea, nosotros también pensábamos en trabajar con programas antárticos que no tuvieran un volumen presupuestario tan grande, porque en las votaciones todos votan y cada voto es un voto. Entonces, la cooperación con Alemania era muy bienvenida, trabajábamos muy bien, pero también hubo países que empezaron y se fueron,
porque la logística en ese momento no estaba en condiciones por los problemas que ya dije, pero República Checa puso la base Mendel cerca de Marambio para ser reabastecida por Marambio, y después pasaron a Chile. Claro. A tener la logística chilena. Chile en el último tiempo creció mucho a nivel científico y a nivel logístico. Estuve en Pucón el año pasado viendo cómo trabajaban, cómo hacían sus proyectos. Nosotros hicimos la misma reunión en el año 2010, la reunión del Open Science, el Open Science Conference. Lo hicimos en el 2010 para que se evaluara el año de nuestro bicentenario, una cuestión importante, por eso elegimos el 2010, todos los proyectos que habían sido del Año Polar Internacional. Pero en ese momento los europeos deciden analizarlo un mes y medio antes en Tromsø, en Noruega, para bajarle el precio a la reunión que hacía Argentina en el Bicentenario. O sea, siempre hay conspiraciones que ahora ya uno lo cuenta de uno que no pertenezco al Poder Ejecutivo, uno se siente más libre de decirlo, pero constantemente teníamos esas cuestiones, porque cuando Argentina empezaba a levantar el liderazgo y empezaba a fortalecer su presencia en todos los foros y a pelear por puestos ejecutivos. O sea, nosotros tenemos científicos de fuste. O sea, hoy nosotros tenemos que, hablando en términos militares, dar la batalla donde la podemos ganar. Tenemos científicos de fuste. Entonces, ¿por qué había científicos de programas antárticos que no tenían una gran trayectoria científica en puestos claves y Argentina no? Entonces empezamos a pelear el poder en los foros internacionales. Y eso, claro, molestó. Cuando propusimos un presidente del SCAR argentino, porque era importante tener una presencia de un hispanoparlante y no siempre angloparlantes o europeos, la ganaba Sergio Marenzi, que era el director del Instituto Antártico en aquel momento, y tenía los votos, hasta que de la nada aparece un español y curiosamente los votos europeos y muchos del Commonwealth fueron a España. Entonces, cuando decimos que hacíamos las gestiones, las hacíamos. ¿Por qué? Y porque Argentina tiene que tener liderazgo. O sea, ¿y en dónde lo tenemos? Y de ahí también salieron los proyectos de cultura, que también la cultura es soberanía. Entonces, había que hacerlo bien, había que hacerlo ordenado. Entonces se creó artistas que trabajaran como los científicos y que definieran los proyectos por jurado. Entonces no es que yo tenga un amigo que como pinta bien al óleo lo invito a la Antártida. ¿Quién soy yo para invitar a alguien a la Antártida? No tengo experiencia, pero hay gente que estudió, que trabajó en las universidades y que podemos hacer proyectos. Y en esos proyectos de cultura llegamos a exponer los artistas argentinos llegaron a exponer en Londres el arte argentino en la Antártida. Mira. Sí, y llegó a China, y llegó a Rusia, y llegó a Canadá, y estuvo en Australia, y los artistas de otros países querían venir a la Argentina. Y lo pasábamos también en las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Están los documentos de lo que Argentina hizo por la cultura en ese momento. Y la verdad, el costo era bajísimo. No es que competían con los científicos por el presupuesto. No había necesidad. Ellos conseguían su propio presupuesto. Así que esto fue la segunda parte de la gestión, que podemos llamarla disputar el poder internacional, o sea, ir a los organismos internacionales de igual a igual, porque si uno va
con una mentalidad sumisa. Obvio que a uno lo pasan por arriba y le tiran un hueso que ya lo masticaron 3 perros. Entonces, somos Argentina. Entonces, más o menos sería de que durante la época de los 90 hubo un deterioro gradual que finaliza en el 2003 más o menos, que se quiere generar como una especie de reparación gradual también. Pasa lo del Irizar, esto del Irizar, un freno a la recuperación, pero a su vez se empieza a crecer desde el punto de vista científico. ¿Hasta qué fecha le ves vos el límite del crecimiento en cuanto a la cuestión antártica? Mira, después hubo cuestiones importantes. A ver, no todas las gestiones son buenas ni son malas. También hay grises en el medio. Entonces, a ver, para mí una cuestión pésima, terrible, fue el acuerdo Foradori-Duncan. Eso fue una fecha límite en donde yo ya no puedo, y el acuerdo del Instituto Antártico con el British Antarctic Survey. No por xenófobo, porque si eso se hubiera dado en una posición de fortaleza de la Argentina y que dicen, nosotros no trabajamos con ustedes, sino ustedes vienen al pie con nosotros, es distinto. No es lo mismo, que era, a ver, nosotros hemos hecho evacuaciones sanitarias al Reino Unido, eran evacuaciones sanitarias, y teníamos charlas, sí, teníamos. La República Argentina hacer ese tipo de cosas. Exactamente, o sea, Argentina lo decía en un pie de fortaleza. Hoy eso no se da, y tampoco en la gestión de Alberto Fernández. A ver, hay científicos que valen la pena y que le han puesto el pecho a las balas. Hay mucha gente que ha hecho fuerza desde donde sea por la cuestión antártica. Pero en términos generales, la cuestión de Alberto Fernández fue más de cuestiones para mostrarse en los viajes, pero no había ninguna fortaleza territorial. Entonces sí, hubo laboratorios que se inauguraron, hubo cosas que se hicieron y que estuvieron muy bien. Pero, ¿para qué se hacen? No hubo continuidad en esa cuestión. Como que se siguió navegando en la onda del Foradori-Duncan, con algunas honrosas excepciones, pero se siguió. Y ahora, en este año de gestión, veo que cada vez los científicos tienen menos presencia. Si bien van científicos a la Antártida y hay cosas que se hacen, pero que falta volver a tener una unidad de política, de conducción política, que es necesaria para la Antártida. O sea, la cuestión tiene que estar unificada, tiene que haber un plan. Yo vuelvo a decir siempre, hablar de la Comisión Nacional del Antártico, donde haya un directorio, que estén representados todos. Hoy, ¿a dónde se sienta? Por ejemplo, esto es algo que siempre lo pongo de ejemplo y creo que contigo lo hemos hablado. ¿A dónde se sienta Tierra del Fuego hoy a discutir la política nacional antártica? No se sienta. Entonces, en un directorio donde tenga un representante en igualdad de condiciones que la Cancillería, que el Ministerio de Defensa, Educación, Economía, ahí vamos a estar en igualdad de condiciones. Entonces, hasta tanto podamos lograr la soberanía plena en la Antártida, y ya directamente el Estado Nacional le deje todas las competencias como le corresponde a la provincia, hasta tanto tenemos que sentarnos en una mesa para las negociaciones nacionales, internacionales. Y vuelvo a decir, no se pudo lograr en la gestión de Alberto Fernández, pese a que hubo todos los intereses, a contar con lo que teníamos que tener. El Instituto Antártico, la Dirección Nacional en Tierra del Fuego, mejor
Petrel, mejor la capacidad de Ushuaia. Yo soy partidario del puerto de aguas profundas en Río Grande, también, y también que haya una inserción de un empresariado argentino nacional de verdad, en donde trabajen con la Antártida. O sea, a mí no me molestaba que haya empresarios que ganaran dinero honestamente vendiendo sus productos de calidad para la Antártida a terceros países. Al contrario, eso es soberanía. Estamos hablando de para que la gente sepa, productos de la Antártida son viajes, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Viajes, turismo, indumentaria, comida, servicios logísticos, servicios turísticos. Hoy la IATO trabaja cabeza a cabeza con el gobierno ilegal e ilegítimo de Malvinas, con el de Georgia y el de Sandwich. Y generan estas cuestiones de que los turistas se involucren en la conservación de las Islas Georgias y de las Islas Sandwich. Sacaron para un cumpleaños de la reina, ya la difunta reina británica, estampillas conmemorativas con imágenes de las Islas Georgias y las Sandwich. Entonces, la IATO no es para eso, es una organización empresarial, pero está muy metida en la política. Como todos los empresarios. Claro, pero en este caso ya están sacando los pies del plato. Claro. O sea, ¿tienen derecho a hacer turismo? Sí, lo tienen. Ahora bien, ¿qué pasa en las reuniones argentinas? ¿Qué hace Argentina en las reuniones internacionales? Sigue regulando las cuestiones del turismo para que cada vez la IATO tenga más fuerza. Y tal vez nosotros tengamos que tener nuestro propio turismo nacional, en donde a los turistas se le cuente que existió la Corbeta Uruguay, que existió Irizar, que existió Sobral y la base Orcadas y tantos otros, y que de un observatorio meteorológico argentino en las Georgias. No sé, eso también lo tenemos que hacer. En 1958-59 tuvimos turismo antártico. Sí, y antes también. Claro, y ya de antes se hablaba también de un turismo antártico, y había que hacerlo, y se hizo, y sí, claro que se hizo. O sea, lo que hizo Frondizi, yo sé que ya había turismo en buques de la Armada. Claro. La diferencia de lo que hizo Frondizi es que puso un buque exclusivamente para el turismo, que era de la característica de un crucero antártico como los que hay ahora. Claro. Entonces, si eso hubiera prosperado, hoy nosotros seríamos los dueños del turismo. Si bien pasan por el puerto de Ushuaia, porque es una ciudad muy linda, es maravillosa, tiene un encanto increíble, pero hoy no hay un turismo 100% argentino o latinoamericano manejado desde nuestro país con compañías nacionales. Claro, hay un esfuerzo, somos una puerta de entrada, pero no existe una política argentina específica para lograr que empresarios argentinos hagan esas mismas experiencias. Exactamente. A ver, me acuerdo que nosotros estábamos orgullosos de ARSAT, y el ARSAT 2 tenía pisada hasta el Polo Sur, el satélite, y después todo eso cayó, y había países como Ecuador, me acuerdo, que abiertamente dijeron que querían contratar los servicios de ARSAT para su base. A esto me refiero, o conseguir que una empresa que produce ropa para el frío argentino, que puede competir perfectamente con las mejores marcas norteamericanas, le vendiera a Alemania, le vendiera a Chile, y le vendiera a los que iban a la Antártida. Entonces, eso también, Chile lo está haciendo. Tiene las empresas, no de esta envergadura, pero, a ver,
si bien Chile quiere llevar la fibra óptica a la Antártida, hoy ya eso, bueno, está un poco más cuestionado porque existe la cuestión satelital que tiene Elon Musk, ¿no? Con Starlink. Nosotros me parece que con nuestra tecnología, la propia tecnología satelital, me parece que también podríamos hacer algo parecido, ¿no? No quepa la menor duda. No quepa la menor duda. Con una empresa argentina, en el 2014, habíamos logrado tener handy que se conectaran cada vez que hablaba y tener la posición satelital de nuestros científicos o el personal logístico desplegado en el terreno. ¿Qué significaba esto? Que en el caso de un accidente teníamos la última posición registrada y también el radiooperador podía habilitar el handy si tenía batería y saber dónde estaban en ese momento, si había una urgencia o una falta de comunicación. Y eso se hizo, y estaba mapeado, se hizo en la base Carlini, esa experiencia. Ahora se volvió a retomar, y teníamos, y en la base Brown habíamos instalado también una estación de la prefectura, y la prefectura porque tiene el monitoreo de las embarcaciones en las aguas territoriales argentinas, no era en contra de la Armada que estaba la prefectura, todo lo contrario, era en apoyo del país. Entonces tener un control en base Brown, así como tienen Chile en esa pretendida capitanía de puerto en la Bahía Guardia Nacional, en la isla 25 de Mayo, bueno, hacer nosotros lo mismo. Entonces nadie se puede sentir mal por hacer lo que hacen otros países. Estados Unidos manda a los guardacostas, no manda a la Armada a patrullar o hacer las tareas antárticas. A esto nos referíamos. Y ahí disputábamos poder internacional también, no solo lo nacional. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahora Argentina cuál es el paso que tiene que dar la Argentina para lograr por lo menos volver a ponerse en una senda de crecimiento en cuanto a la cuestión antártica? En primer lugar, tener la conducción política unificada. Y no hablo de conducción política partidaria, hablo de política nacional, política de Estado unificada en una comisión nacional donde estén representados en un directorio todos los actores para establecer las mejores líneas científicas posibles, el mejor desarrollo científico-tecnológico, trabajar con las empresas, las cámaras de empresas nacionales, no solamente para mejorar el vínculo con el programa antártico argentino, sino con los de terceros países, y lograr un desarrollo armónico tanto para las Fuerzas Armadas, para el crecimiento empresarial, científico, cultural, que en eso somos muy fuertes somos. Cuando cayeron Augusto Tibó y Teófilo González a la grieta, ese hecho lamentable, que ese hecho me pegó muy, muy fuerte, porque los conocía a los dos, pero Argentina puso un equipo de rescate que estaba trabajando en el terreno en menos de 36 horas. Y recuperaron los cuerpos, y recuperaron cuerpos de chilenos que también habían caído en la grieta. ¿Qué país hizo eso? Pero nosotros no quisimos, no hubo una intención política de dar un apoyo. En ese momento sí salió en los medios argentinos, fueron reconocidos todos los expedicionarios que estuvieron trabajando, pero lo presentamos a nivel internacional, pero no nos acompañó tampoco el sector privado por estas cuestiones ideológicas, que no importa quién sea el presidente, es el Estado argentino que a través de sus Fuerzas Armadas puso grupo de rescate de élite en la Antártida en 36 horas. Claro. Bueno, si eso no nos hace sentir orgullosos dentro de ese hecho tan desafortunado, estoy hablando de un hecho que no me llena de orgullo, pero reconozco también que dentro de ese accidente el Estado argentino actuó muy bien. Claro, eso es lo que entonces, tenía que hacer. Y sí, y más también. Bueno.
Pero me acuerdo también que se estableció, ahí hicimos las cosas bien, y digo hicimos porque fue un conjunto, y no es porque yo estuviera en esa gestión, porque accidentalmente estaba en la conducción, pero nos instalamos las Fuerzas Armadas y la conducción civil en el Irizar, que estaba en Puerto, para hacer todas las actividades coordinadas y que nadie sacara los pies del plato ni actuara por cuenta propia. Por eso todo salió bien. Entonces a esto es a lo que voy, a ir por todo. Y tenemos que recuperar nuestras bases para que estén ediliciamente mejor, para mejorarlas, pero para mejorarlas con un plan maestro para todas las bases, en donde el INTI diga lo que tiene que decir, donde las universidades que tienen arquitectura e ingeniería digan lo que tienen que hacer, y de esa forma establecer el crecimiento de bases como tienen otros países. No puede ser que, a ver, no lo digo peyorativamente, pero Corea del Sur tiene 10 veces mejor las dos bases que tiene que la Argentina. Y nosotros estamos a 900 kilómetros de la primera isla antártica. Claro. Entonces, y tenemos gente muy calificada para mejorar nuestras bases. Así que bueno, eso sería un poco, así a grandes rasgos, en lo que se debería hacer, y que para lo que hay que preparar a las nuevas generaciones, también en lo comunicacional. Claro. Tenemos que comunicar mejor. Y como para ir cerrando, ¿vos crees que este gobierno de Javier Milei puede llegar a tratar de lograr esta unión de fuerzas o tratar de hacer lo posible para recuperar este liderazgo antártico? No lo veo. Lamentable. Espero que me sorprenda y que cambie, pero no veo a este gobierno que cada vez abre más surcos y profundiza más las grietas en cuestiones que no habría que profundizar. En primer lugar, niegan el cambio climático. El cambio climático no es un invento, existe. Si es por el hombre o por lo que sea, yo creo que es una conjunción de las dos cosas, pero no lo veo. No lo veo aliándose solamente a unos países y, por ejemplo, dándole la espalda a Latinoamérica. No es una forma. Bueno, un poco nos enteramos, hoy zarpó desde acá, de Ushuaia, un crucero, o bueno, una expedición antártica internacional con 116 mujeres para tratar de analizar el tema del cambio climático, que independientemente de quién sea quien la lleva adelante, creo que era una empresa australiana o un proyecto australiano, claramente son 116 mujeres de 22 países que están reafirmando que hay que estudiar la situación que está produciendo el cambio climático global, y negarlo me parece un desacierto total. Claro, y la pregunta es ¿por qué no lo hicimos nosotros? Claro, una cuestión de esas. ¿Por qué nosotros no convocamos a científicos de Latinoamérica, Iberoamérica, lo ampliamos al África si queremos, a otros países en donde Argentina lidera? Ya está bien esa iniciativa. El British Antarctic Survey está levantando en todas sus redes las políticas de género. Hubo sanciones muy grandes. ¿Por qué lo hace Australia? Porque Australia tuvo problemas muy serios por violencia de género, acoso sexual. Mirá. Pero tuvo problemas muy graves, en donde llevaron gente presa. O sea, y reemplazaron a toda la cúpula de la Antarctic Australian Division por estas cuestiones. Entonces, claro, sí, lo hace Australia por eso. También hubo las mismas repercusiones en Estados Unidos, que lo disimularon un poco más, pero Estados Unidos también comentaron que se tomaban de más y acosaban a las mujeres, y algunas la violentaron. Entonces, hoy el mundo va para ese lado, y nosotros vamos en una dirección contraria. El British Antarctic Survey celebra el orgullo gay, qué sé yo no sé si está bien o está mal. Yo creo que la preferencia sexual es una elección y no tiene por qué
evaluarse de una manera, pero existe. O sea, a mí no me interesaba como director nacional saber cuál era la preferencia sexual de cada uno de los que iba a la Antártida. Iban a la Antártida porque se lo ganaron y listo. Y con las mujeres habíamos llegado al 50 y 50 por mérito propio, no por cupo, sino solamente por no discriminar. Por eso hay que repensar cómo son las cosas. No veo este gobierno repensándolo así. Hoy los militares ganan mucho más que los civiles que van a la Antártida, cuando antes todos ganábamos lo mismo. Y no quiero que los militares ganen menos, quiero que los civiles ganen más. Claro. O sea, no se achata la pirámide. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, cómo finaliza este verano. Claro. Hola. Hola. Sí, vamos a ver cómo finaliza este verano. Yo sé que hay campamentos que no se han desplegado, o sea que ha habido algunos problemas, algunos víveres que no llegaron. Bueno, veremos cómo tal vez en on o en off lo vamos a hablar en marzo-abril, que es cuando se analizan las campañas antárticas, ¿no? Bueno, Mariano, muchas gracias por esta charla y por comentarnos toda tu experiencia y tu opinión de lo que está sucediendo en temas antárticos. No, es un gusto, y siempre a disposición. Abrazo enorme. Abrazo, hasta luego. Chao. Chao.